Fernando Andrayanes, Deporte Total USA. ¿Piensa usted que con sus cambios, cuando entró especialmente Berterame y Cortizo, cambió el partido, ya que vinieron a revolucionar y Monterrey tomó la pelota justo también después de la expulsión de David Ruiz de Inter Miami y se va satisfecho con el resultado? Son 2 goles de visitante que cuentan mucho para la eliminatoria. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches para todos. Eh, Enfrentamos a un gran rival, enfrentamos a un equipo que realmente hizo un muy buen papel en los primeros 90 minutos. Con respecto a los cambios, yo tengo una fortuna de tener un plantel de mucha jerarquía. Los jugadores que entraron marcaron una diferencia, entendieron por dónde o hacia dónde iba el partido, pero la inteligencia de ellos llevó a cabo el resultado. Your second question here. Go ahead. Yeah. Buenas noches. Buenas noches, sí. Por razones naturales, el América, y actual campeón, etcétera, es favorito de este torneo. ¿Usted hoy levantaría la mano diciendo que Monterrey también es favorito para ganar esta Conca Champions? Son títulos que los ponen, en este caso, sus colegas. Nosotros, puertas adentro, sabemos la responsabilidad que lleva vestir esta camiseta y lo que representa nuestro país. Eh, Estamos en cuarto de final donde sacamos un buen resultado contra un gran rival. Todavía no hay nada decidido para pasar a la siguiente ronda. Vamos a encontrar a un Inter que va a ir a sacar un buen resultado en casa. Va a depender de nosotros, pero eh, ese título con esta playera y la institución que estamos es algo normal. Here in the pink shirt. Thank you. Venga. Profesor Fernando Ortiz, Juan Carlos Guerrero para Hispanic Sport Media. Sé que ya habló de los cambios, pero quería preguntar específicamente por Jordi Cortizo. Creo que fue un factor muy diferencial en este partido. ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Cuál fue su lectura? ¿Cuál fue la indicación que le dio a Cortizo? ¿Y cuál fue su evaluación del árbitro el día de hoy? Sí, ¿qué Gracias. tal? Buenas noches. No me gusta mucho hablar de lo personal, porque eso es algo que nosotros somos un equipo. Lo que sí ellos tienen claro en el momento de dar indicaciones lo entendieron perfecto y lo llevó a cabo en este caso Jordi, pero siempre resalto lo que es el equipo. El jugador individual, si bien tiene o destacadas actuaciones, el equipo sí ha respondido de esa manera. Con respecto al árbitro, tampoco es algo que tomo una decisión mía. No soy de cuestionar ni de hablar de los árbitros. Ellos hacen su labor y no soy tampoco para quien juzgar el trabajo del árbitro. Okay. Back to the front row here. And then we'll switch sides. Buenas noches, Michelle Buenas Kaufman del Miami Herald. Quería saber si esperaban enfrentar a Leo Messi y cómo cambian las cosas cuando él no está en la cancha. Gracias. Esperábamos que pudiera jugar, lo he dicho y lo vuelvo a manifestar. Considero que es el mejor jugador del mundo de todas las épocas. No pudo estar, ojalá pueda estar el día de regreso de la vuelta y poder disfrutarlo. Está en nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer y poder pasar a la siguiente ronda, si bien la serie todavía está muy abierta. De nada. Okay, in the back. Go ahead. Profesor, muy buenas noches. Buenas Fernando noches. Espinosa para la Bola Sport Nueva York. Felicitaciones por el triunfo a todo su equipo. Bueno, para la siguiente semana, ¿cómo se enfrenta a este Inter de Miami que va a ir con todo a tratar de dar la vuelta al resultado y tratar de pasar de ronda y seguramente con Lionel Messi dentro del campo de juego? Buenas noches. De la misma manera, nosotros afrontamos a los rivales de la misma manera como yo quiero y pretendo en el campo de juego. Si bien ahora el sábado tenemos un partido importantísimo con Cruz Azul, pensaremos en Cruz Azul y tratar de llevarnos algo del estadio de ellos y luego sí pensar en el regreso de esta copa. Pero este Monterrey está preparado y lo hemos trabajado para ir a cualquier cancha y hacer la forma que a mí me gusta de jugar. De nada. Okay. Third row there. Go ahead. Buenas noches, Fernando, Juan Diego para Semanario Argentino Miami y San TV. Pocas veces escuché que un técnico tenga ganas de enfrentar al mejor jugador del mundo, como acabaste de decir recién, eso habla muy bien de vos. Y la pregunta es, ¿se cambia técnica o tácticamente de acuerdo al partido de hoy, el partido de la próxima semana, sabiendo que quizás puede estar Leo en cancha? Sí, ¿qué Gracias. tal? Buenas noches. Admiro a Leo. Deportivamente lo he dicho y lo vuelvo a manifestar.
y no dejo de ser algo que lo sigo observando y lo sigo admirando. Y me gustaría enfrentarlo para verlo, pero a la vez me interesa que mi equipo gane. Eh, Obviamente, al tener un resultado positivo, quizás las formas puedan cambiar un poco, pero lo importante es lo que nosotros volvemos a hacer en casa con nuestra gente. Eso es lo ideal. Si bien numéricamente hay algo de diferencia, pero si pensamos que ya la fase está eh, eh, concluida, por decir, cometeremos un error tremendo. Desde el minuto 0 al 95, Monterrey va a salir de la misma manera. De nada. Here in the second row, go ahead. Buenas noches, profesor Fernando Petrocelli para as.com. La expulsión agilizó que buscara la superioridad numérica por banda, el 2 contra 1 con los extremos, o era el plan apenas arrancado el segundo tiempo para buscar el empate y el triunfo. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Cuando hay una expulsión, a veces el encierro del rival lleva a abrir el espacio y lo hemos encontrado y lo hemos buscado. La única forma de poder abrir una defensa, siempre yo les digo a mis jugadores, es un remate desde afuera, si no es muy difícil poder abrir un marcador. Vuelvo a insistir, los chicos lo entendieron de manera perfecta. Tengo unos jugadores muy inteligentes y nos llevamos un resultado positivo, pero aún no terminado. Okay, right here in the pink. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Carlos Sevilla. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Su equipo en algún momento entró en la desesperación cuando no encontraban la llave para poder empatar el partido? Gracias. Sí, creo que sí. Por momentos, la ansiedad de querer resolver situaciones, perdimos un poco el eje del juego. Se los dije en el entretiempo. Quería que vuelvan a la base de lo que nosotros somos con equipo. Lo entendieron de nuevo y el resultado y el protagonismo siempre son los jugadores. And here in the front row, the white polo. Venga. Profesor Ortiz, buenas noches. Javier Rodríguez con Fan Network TV. ¿Usted nos puede explicar, por favor, un poco el planteamiento que hace en el medio campo? Pareció que en algunos momentos Sergio Busquets vio desconectados los circuitos. ¿Tendría la amabilidad de explicarnos qué plantea usted? Sí, la idea del primer tiempo siempre es encontrar los espacios atrás de los volantes de box to box de Miami, a tener un sistema de 4-3-3, creo que se encuentran los espacios ahí. En el segundo tiempo no podíamos conectar, retraso un poco a Sergio Canales, que es el que me genera siempre el juego detrás de los volantes, y ahí sí encontró el juego interno o el juego por afuera cuando tenían un jugador más. ¿Funcionó? Sí. ¿A veces funciona? No. Lo importante es que ellos lo puedan entender y lo lleven a cabo. Any other questions in the room? Do one last one in the back. Thanks for your time. Profe Manu Bravo de Cracks, buenas noches, felicidades por la victoria. Quería preguntarle si le sorprendió de cierta forma el arranque del Inter. Veíamos a los jugadores, o bueno, esa impresión daba muy relajados de más, y el Inter muy fresco, muy veloz. Voy a preguntar si sorprendió al principio el planteamiento y también si tiene algún mensaje para toda la afición de Monterrey que vino para acá. Normalmente no se le ve a este estadio otro color que no sea el rosa, y ahora vimos mucho regio acá. Sí, Gracias. ¿qué tal? Buenas noches. Los primeros 20-25 minutos antes del gol, el dominio era de Monterrey. Ellos abrieron el marcador con un tiro de esquina. Me sorprende, no. Vuelvo a insistir, Inter tiene una calidad de jugadores y un juego de bastante interesante. No me sorprende nada, al contrario. Tendré que ajustar muchísimas cosas para la vuelta. A la afición de Monterrey es agradecimiento. El lugar donde vayamos a jugar siempre se ha manifestado de la mejor manera y nos sigues en todos lados. Entonces eso para resaltar. Ojalá que en casa podamos hacer sentir una vez más cómo se siente en nuestro estadio y poder ser ese jugador que siempre se necesita extra.